en Colombia, desde el centro de Bogotá, con el reporte sobre las manifestaciones del día de hoy. Total paz se reporta a esta hora en las calles de la capital colombiana. Quiero saludar a Andrés Nieto, experto en temas de seguridad. Señor Nieto, una muy buena tarde, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Bogotá, Colombia, muestra hoy otra cara, una cara de ciudadanos de diferentes sectores marchando, tal vez elevando consignas en contra o pidiendo el respeto o rehaciendo reclamos, en este caso, al gobierno, pero sin violencia. Es lo que acabamos de ver en dos contactos que hicimos en diferentes puntos de la capital colombiana, de Bogotá. ¿A qué debemos esto, incluso cuando hay elementos del ejército custodiando las calles de la capital colombiana? Bueno, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Ya vemos cerca de 10 ciudades que se han movilizado en paz. Muchas de las movilizaciones ya terminaron hasta ahora en Cartagena, en Pasto, en Bucaramanga, en total tranquilidad. Quizás algún tipo de enfrentamiento menor en Pasto, sin grandes heridos o resultados, pero lo que hay que ver aquí no es que el paro haya disminuido su acción o que hoy tengamos menos personas, sino lo que ustedes han dicho, se ha encontrado un mecanismo de diálogo entre la misma ciudadanía que es muy interesante y al cual el gobierno debería prestar la atención, porque quiere decir precisamente que se está distensionando el tema de violencia para centrarse otra vez en los objetivos fundamentales y primarios del paro, que fue el paquete de reformas laborales, educativas, económicas que presentó el presidente por medio del Ministerio de Hacienda, la movilización por líderes sociales y la desprotección, la muerte que se ha dado alrededor de ellos, y finalmente pues todo lo que ha ido acumulando con el paso del tiempo este gobierno, que va desde el descontento con los procesos de paz y la articulación y el desarrollo que se ha dado, digamos, la falta de garantías sobre este y otros tantos que se han acumulado. Ahora, uno pensaba que con la lamentable muerte del joven Dylan Cruz en una protesta a manos de un elemento, en este caso del SMAT, que es el Escuadrón Antimotines de la Policía Nacional, el país se iba a incendiar. Pero este hecho, repetimos, lamentable, condenable, lo que abrió fue una amplia discusión en cuanto al respeto que deben tener los ciudadanos hacia la fuerza pública y el respeto y el uso debido de la fuerza por parte también de la fuerza pública. Creo que Colombia, con lo que estamos viendo hoy, empieza a superar ese capítulo, además del mensaje de la propia familia de Dylan, que pide al país dialoguen, conversen, lleguen a acuerdos y dejemos la violencia a un lado. Precisamente ese punto fue fundamental. La familia de Dylan, a pesar de estar en un momento tan fuerte, tan, ¿cómo decirlo?, tan triste en esta situación, porque ellos perdieron fue un familiar, un hermano, un hijo, dan un mensaje de reconciliación muy claro. Ayer en el comunicado que dan hubo una frase que llegó a Twitter y que incluso estuvo entre lo más nombrado y las tendencias, y es: nuestra arma siempre será el amor y el diálogo. Y si lo dicen desde la misma familia que hoy que directamente sufre la partida de Dylan, además diciendo que no solo sea un símbolo de protesta o que se quede allí, sino un símbolo de reconciliación, de paz, de diálogo y de las necesidades de poner sobre la mesa debates como el uso de la fuerza pública, Colombia accedió a ese mensaje, lo escuchó, y hoy vemos incluso, como pasó en el sur oriente de Bogotá, vimos cómo diferentes ciudadanos se organizaron e incluso ofrecieron diferentes bebidas como chocolates y aromáticas al mismo SMAT y a la fuerza pública. Y eso es fundamental porque la violencia tiene que repudiarse desde cualquier orilla, desde donde venga. Porque murió Dylan, es lamentable, y también tenemos algunos uniformados, algunas unidades que han resultado lesionadas. Y no podemos seguir con estas agresiones en medio de la calle entre estos dos bandos cuando el proceso de fondo y los líderes del paro ya han dicho que ese no es el tema. El tema sigue siendo las reformas que quiere implantar el presidente frente a educación, y que incluso ya salió una, que es la de la famosa masacre laboral, como la han catalogado algunos de los sindicatos, con la creación de este holding financiero desde el Estado, que es una figura totalmente nueva en este país y que debería evaluarse para evitar que termine afectando a las empresas, a la misma banca privada y a todo el proceso social. Andrés, en medio de la violencia que ha vivido el país en los días pasados, donde pues hubo mucha tensión, hubo mucha preocupación de las familias en sus conjuntos residenciales, en fin, la gente entró prácticamente en pánico la semana pasada, viernes y sábado, sobre todo en Cali y en Bogotá, en la capital, Cali, otra ciudad importante de Colombia. Ver la situación ahora de compromiso, en este caso del gobierno,
de los líderes del paro, de la gente que ha salido a marchar expresando sus opiniones sobre la situación del país y ver la situación de comprensión que hay ahora en las calles por parte de las autoridades, de la fuerza pública, a pesar de todo esto que se ha vivido, uno echa un poquito para atrás y empieza a pensar o a escudriñar y dice, ¿en algún momento será que hubo la intención de grupos organizados, vandálicos, de hacerle daño al gobierno por la vía de la violencia? Bueno, especialmente en esa ola de pánico que se vivió en Cali y en Bogotá, donde circularon diferentes videos, imágenes, textos sobre supuestos grupos organizados que iban a atacar los espacios residenciales de ambas ciudades, hay que hacer 3 análisis en temas de seguridad. 1, es imposible que tantos delincuentes se organicen para poder atacar cada uno de los conjuntos residenciales o barrios en simultánea, pero lo que es cierto es que una ola de pánico es mucho más peligrosa que una ola delincuencial, precisamente porque alrededor de esto se presta para cualquier situación, como la justicia por mano propia, las lesiones personales, los homicidios, las agresiones. Y algo que quedó preocupante o que quedó para analizar sobre la mesa y que hoy nos preocupa es el uso de armas. Nos dimos cuenta ese día que los ciudadanos de alguna forma están armados, tienen armas de fuego, armas contundentes y que estarían dispuestos a usarlos. Eso no se puede volver a permitir por ninguna de las administraciones y es dejar avanzar tanto una ola de miedo, de pánico, que incluso colapsaron diferentes líneas de emergencia como la 123 de Bogotá. Y esto no se puede permitir porque en ciudades como la capital, que tiene más de 8 millones de habitantes, otro tipo de estas olas podrían terminar en consecuencias muy trágicas. No podemos decir que hay un proceso orquestado detrás de un grupo en particular porque requeriría de un proceso logístico y organizativo muy estructurado. Pero lo que sí podemos decir es que hay algunos de los sectores que se han encargado de, como se dice popularmente, de echarle leña a este fuego, de avivar esto, cuando realmente la situación no da para que se den este tipo de olas, pero tampoco podemos incitar a la violencia. El mensaje de hoy, en el 7º día de paro, ha sido contundente para el gobierno nacional, y es, sin violencia, paso al diálogo, paso a unas mesas ampliadas de diálogo con todos los sectores, pero hay algo fundamental, es que esas mesas de diálogo no pueden ser una pseudo rendición de cuentas, donde el gobierno le cuente las estructuras y las reformas estructurales que quieren hacer en el campo de educación, de salud y demás, sino que tiene que ser una concertación, porque no se trata de darle a conocer mejor a los ciudadanos, porque los ciudadanos ya se han enterado de lo que se pretende hacer, sino de concertar colectivamente hablando. Y si eso se logra, esas famosas olas de terror y de miedo no van a dar paso y no se van a masificar y no vamos a resultar en cuestiones como esas 2 olas que se volvieron realmente incontrolables en ambas ciudades. Y hubo un rechazo importante también, Andrés, de los colombianos a ese tipo de situaciones que se vivieron. Había gente que estaba en sus conjuntos, en su apartamento, en su casa, a favor de las manifestaciones por los reclamos que se le están haciendo al gobierno, pero que rechazaban ese tipo de situaciones. Ojalá que Colombia siga así, como la estamos viendo el día de hoy, con protestas que tienen todo el derecho los ciudadanos de hacerlas, pero en paz. Es Andrés Nieto, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo.